Dios les bendiga, pueden sentarse. Mi nombre es José Carlos, soy pastor de la iglesia en Buena Tierra, una plantación que va a comenzar en el mes de septiembre. Hemos estado en estos meses preparándonos para eso. Entre eso hemos estado haciendo la difícil labor de conseguir un lugar de reunión. Ya gracias a Dios encontramos un lugar, está en el área de Trujillo Alto, Cupey, y vamos a comenzar a reunirnos en septiembre 4 de este año. Así que oren por nosotros siempre que se recuerden. Esto es un tiempo bien emocionante y a la vez desafiante, formar algo con los hermanos que vamos a estar allá plantando esta congregación hermana de Iglesia Comunión. Estamos esta semana en un interludio de la serie de Jonás que ha estado llevando nuestro hermano pastor Juan José Coto. Yo lo estoy sustituyendo a él en unas merecidas vacaciones que él está tomando. Y yo me gustaría comenzar contándoles una historia. Se cuenta una historia sobre un hombre que llega al cielo, un cristiano llega al cielo y se encuentra en la entrada del cielo un ángel, y el ángel tiene un rótulo al lado que dice 1000 puntos. Y él piensa y dice, ¿qué es esto? ¿Qué será esto de 1000 puntos? Déjame, no sé, dice, mira, yo vengo aquí, voy a entrar al cielo, 1000 puntos. Le dice el ángel, él dice, pues yo iba a la iglesia casi todos los domingos, 1 punto. Yo diezmaba, ofrendaba, 2 puntos, tiene ya. Yo, a veces ayudaba a los pobres también, 3 puntos. Yo trabajaba en misiones, apoyaba a los misioneros que iban a otros países, 4 puntos. Y en un momento este hombre se desconcierta y dice, bueno, si no es por la misericordia de Dios, yo no podría entrar aquí. Y el ángel le dice, 1000 puntos, puede entrar, adelante. Esa es la historia. Alguna gente cree que hacer cosas buenas es la manera de ganarnos la aprobación o el amor de Dios. Y yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas, no me malentiendan. Pero la pregunta que yo creo que es bueno que nos preguntemos es, ¿para qué Dios quiere que hagamos cosas buenas? Si las cosas buenas que hacemos no las hacemos para ganarnos la aprobación y el amor de Dios, si las cosas buenas que hacemos no las hacemos para ganarnos esa entrada al cielo, si no es por eso que hacemos las cosas buenas que hacemos, entonces, ¿por qué las hacemos? ¿Cuál debería ser la motivación detrás de las cosas buenas que hacemos? Y Jesús está tratando de contestar esto en estos 2 relatos del pasaje que leyó nuestra hermana en Lucas capítulo 17. El primer relato es una parábola en la que Jesús habla sobre la relación de un siervo con su amo. Y el segundo es un relato de unos leprosos que vienen a donde Jesús y Jesús los sana. Y lo que yo quiero que veamos con estos 2 relatos, si vamos a tratar de responder a la pregunta de cuál debería ser la motivación detrás de las cosas buenas que hacemos para Dios. Y si lo que estamos haciendo es para Dios, pues primero que nada deberíamos preguntarnos, ¿por qué quiere Dios que hagamos las cosas buenas que hacemos para Él? Y contestar esta pregunta nos va a dar alguna idea de nuestra propia motivación para obedecer a Dios. Y lo primero que vemos en el primer relato que nos habla Jesús en Lucas 17 es cuál es la motivación de Dios para ser amoroso con nosotros. ¿Cuál es su motivación intrínseca para amarnos a nosotros? Pero es incómodo en la manera en que lo dice la parábola, porque lo que dice es que Dios no se conmueve por las cosas buenas que nosotros hacemos. Las cosas buenas que nosotros hacemos no cambian su amor por nosotros. Y las cosas malas que hacemos no cambian tampoco su amor por nosotros. Dice en el versículo 10 que Jesús, hablando a sus discípulos, les dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, deben decir,
Somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y el punto es preguntarnos, cuando hacemos todas las cosas buenas que Dios nos ha mandado a hacer, ¿eso nos hace más dignos ante Él? ¿Gana eso el favor o el amor de Dios? Y es difícil de primera instancia para nosotros como gente moderna entender la analogía que Jesús está usando aquí de un amo y un siervo. Quizás lo podemos comprender mejor cuando entendemos que en el mundo antiguo, en este entorno del Medio Oriente, incluso hoy en día en algunos lugares del Medio Oriente, si tú tienes un lugar en la mesa de alguien, eso significa que tú tienes todos los derechos y todos los privilegios del dueño de la casa. Y quizás un mejor ejemplo para alguien de nuestra época sería imaginar que tú has estado trabajando por meses con un agente de bienes raíces porque tú estás buscando comprar una casa. Y el agente de bienes raíces ha trabajado duro por ayudarte a buscar la casa. Y ha estado contigo en todo el proceso hasta que por fin encontraron esa casa que estaban buscando. Y la compraste. Y cuando te estás mudando a esta casa nueva, aparece un camión de mudanza que tú no contrataste. Y cuando miras, es el agente de bienes raíces que viene a mudarse con tu familia a la casa. Y cuando tú le preguntas a la gente que por qué está haciendo esto, él te dice, bueno, es que tú sabes, yo he trabajado duro ayudándote a conseguir esta casa, así que pues me voy a mudar con ustedes también. Porque ya con todo lo que yo he hecho, esta casa es mía también. Y tú le dirías a la gente de bienes raíces, pero es que tú solo estabas cumpliendo con tu deber. Eso no te da derecho a vivir conmigo en mi casa. Y Jesús nos está diciendo a nosotros aquí, simplemente tú estás cumpliendo con tu deber. Eso no te da derecho a mi casa en el cielo. Y Jesús nos está diciendo a nosotros eso. Él dice, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es decir, el tener parte en el cielo, Iglesia Comunión, nunca ha tenido nada que ver con tu desempeño. Ni las cosas buenas que haces, aun las cosas buenas que haces para Dios. Porque Jesús está diciendo que cuando alguien hace exactamente las cosas buenas que se suponía que estuviera haciendo, no es por eso merecedor de más favor. Dios no nos ama más porque hagamos exactamente lo que debíamos estar haciendo. No ganamos nada adicional por hacer lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Siempre seguimos siendo los siervos inútiles. Y yo creo que es importante internalizar esto como primer punto, para separar el amor de Dios por nosotros de las cosas buenas que hacemos. Para separar el amor de Dios de las cosas buenas que hacemos. El amor de Dios hacia nosotros no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Y tú y yo necesitamos escuchar eso. No cuando estamos haciendo las cosas bien, sino cuando no estamos haciendo las cosas bien. Porque así es la gracia de Dios. Dios no deja de amarnos por lo mal que estemos haciendo las cosas. Y si estamos haciendo las cosas bien, todo lo que podemos estar haciendo bien no es por nosotros mismos, sino que es un reflejo de lo que es Él y no de lo que somos nosotros. Es como si una mamá que nunca lleva a sus hijos a comer a ningún fast food, al hablar sobre las buenas cualidades de sus hijos,
aplaudiera el que sus hijos nunca comen comida de fast foods. No haría sentido. Si sus hijos nunca comen comida de fast foods, no es por nada en ellos, sino porque ella es quien les provee la comida. Y así es este sirviente del que está hablando Jesús. El sirviente vive en casa de su amo. Él está trabajando para su amo. Su amo lo alimenta. Cualquier cosa que hace el sirviente refleja primeramente el cuidado de su amo, que es previo, que es antes a cualquier cosa que haga él para su amo. Y el cuidado del amo, el hecho de que haya alguna alabanza por el desempeño del sirviente, es más un reflejo del amor del amo por el sirviente que el amor del sirviente por su amo. No es que no demostremos a Dios cuánto le amamos, pero primeramente que nada es Él el que nos ama. Nosotros respondemos a su amor, respondemos a su provisión. Es por eso que cuando hagamos hecho todo lo que hemos hecho bien, seguimos siendo siervos inútiles. Porque solo tenemos el honor de entrar en la casa del Padre y tenemos el privilegio de recibir el amor del Padre por los méritos de Cristo, no por nada bueno que nosotros hagamos. Juan Calvino lo dijo así. Juan Calvino dijo: los hombres podemos aportar solo esto, lo que contamina con su impureza las mismas cosas que son buenas. Porque nada procede de un hombre, por perfecto que se crea, que no esté contaminado por alguna mancha. Que el Señor, pues, llame a juicio la mejor de las obras humanas. Ciertamente reconocerá en él su propia justicia, la propia justicia de Dios. Porque por la deshonra y la vergüenza que va a hallar en el hombre. Si tuviéramos que presentar ante Dios, dice Calvino, nuestras buenas obras, en realidad serían solo objetos del juicio de Dios. Pero si Dios recibe nuestras buenas obras, no es en la medida de la bondad que hay en nuestras obras, dice él. Si Dios las recibe, ¿de quién es la bondad? Del propio amor y consideración de Dios por seres tan débiles y pecadores. Tú y yo necesitamos que nos recuerden eso una y otra vez, Que como dice Pablo en 2 de Corintios, tenemos un tesoro en vasijas de barro para que se vea que todo lo que hubiera bueno que decir viene de Dios y no de nosotros. Pero entonces, la pregunta sería, si Dios no es movido por las cosas buenas que nosotros podamos hacer, si aún las mejores cosas que nosotros podamos hacer a causa de nuestro pecado son como un trapo sucio, como dice el profeta Isaías, ¿qué es lo que realmente nosotros hacemos que mueve a Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios ve en nosotros que le conmueve? ¿Qué lo mueve a actuar? Y esto es lo que nos trata de contestar precisamente Jesús en el relato que sigue en Lucas 17. Desde el versículo 11 de Lucas 17, Jesús dice que un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Y cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y lo que yo quiero que nos preguntemos cuando leemos estos versículos es: ¿qué hace que Jesús que está pasando se detenga y tenga compasión de ellos?
¿Qué toca el corazón de Jesús? Y lo que yo quiero que veamos es que la miseria absoluta toca el corazón de Jesús. Gente que clama y dice, no hay nada bueno en mí. Hay una necesidad grande en mí. Una persona enferma con esta enfermedad de la lepra tenía que vivir apartado del resto de su familia, de sus amigos, del resto de la sociedad. Y era la costumbre que según los leprosos caminaban por un lugar concurrido, caminaran anunciándole a todos que ellos iban por ahí, para que nadie se les acercara. Así que estos leprosos se supone que estuvieran gritando, inmundo, leproso, inmundo soy, para que nadie se les acercara según ellos caminaban. Así que por un lado el relato hace referencia a la miseria física de los leprosos. Pero hay otro tipo de miseria a la que hace referencia el relato. Y es que al principio del relato, no sé si lo notaron, se dice que Jesús iba de camino a Jerusalén y caminaba por Samaria y Galilea. Y yo quiero que veamos que la referencia de Lucas a Samaria es importante aquí. Porque luego se nos va a decir, Jesús mismo va a contar la historia de un samaritano que vuelve a darle gracias a Jesús. Y la relación de los samaritanos con los judíos, a quienes principalmente está dirigido el ministerio de Jesús, no es una relación buena en absoluto. Para un judío, leer sobre Jesús tratando con un samaritano era pensar que esta persona era una persona que no estaba espiritualmente en el mismo plano que ellos. No era una persona merecedora del favor de Dios. Así que no solo hay miseria física por la lepra, sino que hay un tipo de miseria espiritual. Hay una persona que no está en el mismo plano que las demás personas. Intencionalmente se nos está diciendo que el corazón de Jesús es tocado por la miseria física y la miseria espiritual. ¿Y qué hace actuar a Jesús? La necesidad que confiesan estos leprosos. Que los leprosos confiesan su necesidad. Ese Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, por favor, ten compasión de nosotros. No podemos encargarnos de esto. No podemos arreglar esto por nosotros mismos. Y yo creo que el escritor es intencional en poner este relato después de la parábola que va antes, para que comparemos los personajes. Primero tenemos a un siervo prácticamente diciendo, me toca sentarme en tu mesa porque he hecho un buen trabajo. Y entonces tenemos a un grupo de leprosos diciendo, ten compasión de nosotros que no lo merecemos. No sé si ven el contraste. Y esto segundo, el leproso que admite su necesidad de compasión toca el corazón de Dios. Y el llamado del pasaje no es otro que a acercarnos a Dios cada día con una actitud de leprosos. Que no ganamos nada presentándonos a Dios con nuestro resumen de las cosas buenas que hacemos bien, esperando que Él nos deje entrar al cielo por eso. Sino que nos presentamos reconociendo primero que nada nuestra miseria espiritual. Vivir delante de Dios cada día como leprosos. Y mi invitación es a evaluarte a ti mismo. Realmente tú puedes creer que cuando tú has hecho todo lo bueno que debías haber hecho, sigues siendo indigno de entrar en la casa del Señor. ¿Realmente te presentas ante Dios con tus manos llenas de buenas obras que puedes comprar, creyendo que con eso puedes comprar sus bendiciones? ¿O te presentas a Dios cada día diciendo, no hay nada bueno en mí? Incluso mis mejores obras necesitan de tu compasión, necesitan de tu bondad. Y es por eso que decimos que el Evangelio no es solo el A, B y C de la vida cristiana, sino que es
todo el abecedario de lo que significa ser cristiano. No es solo lo que predicamos en los evangelismos, es lo que vivimos después de 40 años de cristianos. Es lo que tenemos que vivir creyendo. Yo necesito la misericordia de Dios. Yo necesito el evangelio en mi vida. Es que todos los días yo reconozco mi necesidad de misericordia y todos los días yo reconozco mi necesidad de compasión. Y la promesa de Dios, cuando nos presentamos así ante Él, la promesa está en el versículo 14, cuando Él dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. No sé si ven lo impresionante. Es como que mientras iban de camino, sin darse cuenta, quedaron limpios. Y vemos que dice al final del relato que cuando este leproso samaritano regresa a donde Jesús, Jesús le pregunta en el versículo 17, ¿pero acaso no eran 10 limpios? Preguntó Jesús. Y le dijo, ¿dónde están los otros 9? Y dice en el versículo 18, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero samaritano que está a otro nivel espiritual para los judíos. Y yo quiero que veamos que no es que Jesús no reconoce que este hombre está haciendo algo bueno. Claro que Él reconoce que este hombre está haciendo algo bueno. Jesús reconoce que el leproso hizo algo bueno en venir a donde era. Pero ¿por qué reconoce esto? No porque hizo una obra que ganara el favor de Dios para que Dios lo limpiara. Porque no podemos ganar el favor de Dios con nada bueno que nosotros hagamos. Hay dos cosas. La primera es que obviamente el leproso no regresa buscando algún tipo de autopromoción. Él no está buscando que ahora Jesús le dé algo más. Porque ya Dios lo bendijo con su sanidad. Ya está limpio. Él ya fue limpio de la lepra. La segunda cosa es que el leproso no viene a Jesús por miedo. Él no está buscando que Jesús lo proteja. Él no está buscando autoprotección. El leproso es un samaritano en Galilea. Es un samaritano tratando en un lugar donde los samaritanos no son bienvenidos y está tratando precisamente con un judío. Jesús es un judío. Probablemente hay un peligro en regresar y tratar con otros judíos. Así que Él no hace esto ni buscando que Dios lo bendiga, ni porque tiene miedo. Y yo quiero que veamos que muchas veces estas son precisamente el que Dios nos bendiga o que tenemos miedo, las dos razones por las que decidimos obedecer al Señor. Voy a obedecer a Dios para que me bendiga y las cosas me vayan bien, o voy a obedecer a Dios porque si no, Él me va a castigar. Pero si yo estoy obedeciendo a Dios para que Dios no me castigue, en última instancia, yo no estoy sirviendo a Dios, sino que me estoy sirviendo a mí mismo. Cuando obedecemos a Dios así, nuestra obediencia no es motivada necesariamente por amor, pero quizás un deseo egoísta. Otra razón por la que muchos cristianos obedecen a Dios es para obtener cosas de Dios. Voy a obedecer a Dios para que mi familia le vaya mejor, o que mis ingresos vayan mejor, o que mi trabajo vaya mejor. Y si yo estoy obedeciendo a Dios para obtener cosas en esta vida, otra vez, en última instancia, ¿a quién estoy sirviendo? Si no es a mí mismo. Iglesia, comunión. Lo único que hace que las cosas que hagamos sean verdaderamente buenas ante Dios es sabiendo con todo nuestro corazón que no somos merecedores en absoluto de nada. Si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por lo que Dios me va a dar, o por miedo, o por autoprotección, o por autopromoción, entonces todo lo que estoy haciendo es realmente servirme a mí mismo, y es solo un método de egoísmo disfrazado de santidad. Y lo que yo quiero que veamos es que el leproso regresa a donde Jesús, no para ganar el favor de Jesús, sino para darle gracias a Jesús. Dice en el versículo 15, regresó
alabando a Dios a grandes voces. Dice en el versículo 16, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y dice en el versículo 18 que le dio gloria a Dios. Y no sé si recuerdan, como dice en el versículo 13, que los 10 leprosos gritaron. En griego es literalmente cuando ellos gritaron en el versículo 13, ellos alzaron la voz. Y luego ahora en el versículo 15 dice que este leproso sanado regresa a dar gracias. Y la palabra que usa en griego es literalmente vino gritando a viva voz. Vino adorando a Dios. Yo quiero que veamos el contraste. La actitud de gratitud que él tiene sale del corazón. Es casi escandalosa, es casi incontenible para él. Es a viva voz, es radical. ¿Cuál debería ser la motivación detrás de las cosas buenas que hacemos? Esta actitud de gratitud que sale de un corazón que ha sido salvado por gracia. Esta actitud del corazón que es escandalosa, que es incontenible, que es apasionada, que es a viva voz. Vemos la diferencia. Estamos hablando de un corazón que está desbordado de agradecimiento. A tal punto que eso se convierte en la motivación para obedecer a Dios en todo. No por miedo, no por autopromoción. Es un corazón agradecido, es un corazón deslumbrado por la gracia de Dios. Si tú y yo somos salvos solo por la gracia de Dios y no por nada que nosotros hagamos, ¿por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué nuestras buenas obras nos consiguen el favor de Dios? O sencillamente porque estamos agradecidos de la gracia que sobreabunda para con nosotros. Nosotros lo habíamos perdido todo. Él nos limpió, nos ha colmado con sus riquezas en gloria. Ha mirado más allá de la pecaminosidad de nuestras obras y nos ha llamado suyos. Y nos ha limpiado y nos ha sanado y nos ha adoptado como sus hijos y nos ha dado un lugar en su mesa. Sin merecerlo. ¿Cómo no vamos a amarle y agradarle? Hace un tiempo yo escuché sobre una historia que contaba un arzobispo del siglo X, Anselmo. Anselmo cuenta una historia en la que había una vez un rey que miró desde la ventana de su palacio una mañana y vio a uno de sus hijos, un niñito, un hijo del rey, que estaba recogiendo flores en un campo que quedaba aledaño al palacio. El rey se dio cuenta de que el niño juntaba las flores en un ramo y las envolvía con una cinta que tenía los colores reales. El rey se sonrió porque se dio cuenta de que el niño estaba recolectando flores como un regalo hacia él, como un regalo para su padre, el rey. Pero entonces el rey notó que el niño, porque era un niño, no solo recogía flores bonitas, sino que de vez en cuando recogía hierbas malas del campo, recogía hiedras del bosque. Recogía pasto malo y lo mezclaba ahí todo con las flores. Y para ayudar a su hijito, el rey encomendó una misión a su hijo mayor, que se sentaba a su mano derecha en el trono. El rey le dijo a su hijo mayor: ve a mi jardín y recoge las flores más lindas que veas allí. Después, cuando tu hermanito regrese al palacio con su regalo, tú vas a quitar de su ramo todo lo que no sea apto para mi palacio y pon en su lugar las mejores flores de mi jardín que tú hayas recogido. La historia dice que el hermano mayor hizo exactamente lo que su padre el rey le había indicado. Y cuando el niño pequeño se presentó ante el trono,
Su hermano quitó las hierbas malas del campo, las hiedras del bosque, el pasto malo, y puso las flores más hermosas del jardín para el rey. Y con una sonrisa, el hijo menor se presentó ante el trono y presentó su regalo ante su padre. Tiempo después, entendería que su regalo solo había sido aceptable ante el rey gracias a la provisión misma del rey, de su padre. Tú y yo nos presentamos ante Dios de esta manera. Nos presentamos ante Dios con las flores de este niño y con la pasión del leproso que regresa a adorarle. Y nuestra ofrenda ante el Señor, Iglesia Comunión, no es aceptable por nada que Dios diga, voy, miren, ángeles, paren el cielo, miren esto, miren cómo me impresiona esta. Nuestra ofrenda es aceptable al Señor por la obra de Cristo, por nosotros, por la muerte de Cristo que satisface a su Padre, por la resurrección de Cristo, porque Él fue la primicia de la nueva vida que nosotros tenemos. Por todo lo que yo quiero decirte el día de hoy es, solo Cristo basta. Solo Cristo basta para acercarte confiadamente ante el Señor. Cada día, esto es lo que hacemos en nuestra reunión. Confesamos nuestro pecado y confesamos la obra de Cristo. Cristo basta, Cristo basta. Es suficiente para tu vida, es suficiente para mi vida. Nos acercamos confiadamente, sabiendo que Él nos ve como su hijo por lo que ya Jesús hizo. Y nos acercamos confiadamente. Y eso hace en nuestro corazón, da un deseo de sencillamente agradar al Señor. No porque sentamos miedo de cuánto hago o no hago, sino con agradecimiento diciendo, Señor, gracias. Gracias, yo quiero darte mi vida, yo quiero darte mi pasión, yo quiero darte mi dinero. Dime lo que tú quieres de mi vida. Yo quiero dártelo porque ya tú diste todo por mí. Es eso, iglesia. Oramos al Señor. Dios, gracias por tu Hijo. Gracias por la obra de nuestro hermano mayor. Que por su obra, Señor, nuestra ofrenda, nuestra alabanza, todo lo que damos es aceptable ante ti, Señor. Y tú lo recibes con agrado y tú nos dices, ven buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor desde ya por la obra de Cristo, Señor. Enséñanos a confiar en la obra de Cristo en nuestro favor, Señor. Enséñanos a acercarnos ante ti, Señor, como leprosos, Señor, agradecidos, Señor. Que nos sorprenda tanto, Dios, tu gracia revelada por medio de Cristo, que no podamos hacer nada más que entregarte todo. En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos. Amén.